Gracias. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. El tema que vamos a abordar hoy es un pequeño análisis sobre la edad de inicio al consumo, aprovechando que la base de datos de la ENCODAT ya está abierta en la página del instituto, entonces aprovechamos esta base de datos para hacer el análisis, ¿no? El pequeño análisis que se va a presentar refiere la edad de inicio, va a abordar un enfoque para algunas premisas que vamos a tratar de demostrar. Bueno, primero vamos a comentar sobre algún concepto de interés que se llama edad de inicio. Lo vamos a definir como la edad biológica en la que se inicia alguna actividad que no es de rutina. Obviamente para nuestro tema, que es edad de inicio a consumo de alcohol, tabaco y drogas, o en particular marihuana, que es el que vamos a enfocarnos, puede cambiar por distintas circunstancias, por la formación personal, familiar, el contexto del país. Es también importante comentar que el iniciar a temprana edad aumenta un riesgo de que este consumo se haga habitual y obviamente caiga uno en la dependencia y el resto de consecuencias que conocemos, ¿no? Que nos llevan a deserción, pérdida de trabajo, conflictos con la ley o de toda índole, ¿no? Obviamente por esta situación hay temas que hacen que se investigue qué es lo que lleva al consumo, es decir, a iniciar el consumo en sustancias. El objetivo del pequeño proyecto que vamos a presentar es analizar esta tendencia del comportamiento de la edad de inicio en el consumo. Ya les había comentado que es a través de la ENCODAT, ahí está la página en la que se puede encontrar la base. Se seleccionaron variables como edad, sexo, edad de inicio al consumo de tabaco, alcohol y marihuana. Para términos del estudio de este pequeño análisis, entendemos como la edad de inicio va a ser la edad promedio de inicio al consumo de alguna de las sustancias, alcohol, tabaco o marihuana, en función de los conceptos que maneja la ENCODAT. Se realizó un tratamiento, adecuación, preparación de las variables, de tal manera que tuvieran esa consistencia con los datos oficiales que ya se habían presentado en un primer momento. Híjole, Bueno, es un estudio, viene derivado, es una presentación de datos secundarios, pero es un estudio de tipo transversal en función de la encuesta. Además, también nos va a llevar a revisar datos de estudios de consumo en escolares. Todo el análisis que se hizo es a través de software especializado, se hicieron algunas pruebas comparativas de promedio de edad y bajo estándares que ya están uniformizados, ¿no? Es decir, valores de P y pruebas e intervalos de confianza al 95%. Bueno, primero, ¿qué sabemos como un primer inicio? Es decir, vamos a partir de premisas, ¿no? De lo que ya nos dijeron en la ENCODAT en el primer panorama que nos presentaron. Primero, espero que tiene señalador, ok. Bueno, primero, los consumos. Aquí está un consumo del último año, prevalencias. En tabaco, perdón, aquí es consumo del último mes, nacional y Ciudad de México. Después, una prevalencia de consumo de alcohol, sí es último año, 49.53, y consumo de drogas, 2.7 y 2.7, muy parecidos. Después, aquí viene ya
el inicio, la premisa con la que vamos a partir para el pequeño análisis. Aquí la edad de inicio de consumo para hombres es muy parecido con la edad de inicio de consumo. Ciudad de México y nacional son muy parecidos en hombres, lo mismo que en mujeres, pero entonces aquí hay una primera conclusión. Los hombres inician el consumo antes que las mujeres, en promedio, es decir, si lo vemos a toda la población de estudio, es decir, de 12 a 65 años, cuando se les preguntó, la conclusión es: los hombres inician antes en el consumo comparado con mujeres en los 3 tipos de consumo: alcohol, tabaco y drogas, ¿sí? Esa es la premisa por la que vamos a partir. Enseguida ya viene la parte del análisis, ¿no? Aquí están graficadas todas las edades de inicio en promedio. Voy a presentar primero cómo está conformado para que el análisis sea más claro, ¿no? Primero es un eje XY, en el Y están las edades. Aquí se hizo agrupaciones o cohortes, es decir, los menores de 20 años, los que tienen 30 años, 40 años, 50 y así hasta 60 años. En el eje de las Y's, aquí está la edad promedio al inicio, está graficado. En este primer gráfico está el consumo de tabaco en el último mes, y viene hombres y mujeres. Las señalizaciones para nivel nacional son los cuadritos, para Ciudad de México son los círculos, para identificar hombres está el color azul y rosa para mujeres. Ahora sí, la premisa decía: el consumo de hombres inicia antes que mujeres. Esto quiere decir que las figuras azules deben estar por abajo, es decir, inician antes. Las figuras rosas deben estar por arriba, y vemos en general que sí se comportan, ¿no? Aquí hay más rosas arriba y los azules están por abajo. Entonces esto nos lleva a decir que la premisa sí se cumple en general, pero también observamos que como se van juntando, ¿no? Y al final, para la generación de los menores de 20 años, esta brecha ya se ha reducido. Esto nos lleva a hacer dos tipos de observaciones. Primero, de manera estadística, cuando comparamos para nivel nacional o Ciudad de México si consumen diferente hombres y mujeres, la respuesta es sí, hasta este punto de corte. Es decir, los de 40 años y más, sí, hay una diferencia entre el consumo de hombres y mujeres. Hombres consumen antes, mujeres consumen después. Pero después, es decir, para los menores de 30 años, ya esta brecha se reduce rápidamente, y para menores de 20 años prácticamente podemos decir que es igual. Aquí, para mayores de 40 años, bueno, de 30 y tantos para arriba, el consumo es diferente. Para los menores de 30 años, el consumo ya técnicamente es semejante. Para los mayores de 40 años hay un descenso lento en este inicio del consumo para tabaco. Para los menores de 30 años, el descenso ya es más pronunciado. Y por último, la gráfica nos dice que para menores de 20 años hay un inicio precoz, definiendo como inicio precoz menor de 15 años cuando se inicia el consumo. Pasamos con la siguiente, consumo de alcohol. La mecánica es la misma. Observamos que hay una tendencia, los rosas por arriba. Aquí está un poco más entendible, interpretable. Vamos a ver en dónde, de manera estadística, dice que técnicamente son semejantes e iguales, es decir, dónde está el punto de corte.
ahora son, ¿qué será? Como de 22, menores de 22 años o mayores de 22 años, el consumo es diferente. Aquí obviamente estoy haciendo la suposición de que aquí hay un tramo continuo. Obviamente esto no es así, esto categóricamente tendría que decir que los mayores de 30 años son los que sí tienen esta diferencia en consumo diferenciado por hombres y mujeres, ¿no? Pero en términos lineales, digamos, para tener todavía una comprensión, entonces decimos que los menores de 20 años o de 22 tienen ya un consumo semejante entre hombres y mujeres. El descenso es lento para los de 30 y más, y el descenso es más pronunciado para los menores de 20 años, ¿no? De igual manera, hay un inicio precoz para marihuana. Aquí primero hay que señalar que para la generación de 60 años y más no se pudo generar el dato, lo revisé. No hay dato, y es más, aquí hay tal vez un dato atípico. Los rosas tendrían que estar todos por arriba, la gran mayoría, los azules por abajo. El punto de corte es muy parecido en los consumos. Consumo diferente para mayores de 22, consumo semejante para menores de 20, comportamiento irregular y un descenso en dos momentos y un descenso pronunciado. Inicio precoz, aquí hay una pequeña distinción. Los datos mayores, es decir, mayores a 15 años como edad de inicio, los tiene la Ciudad de México, y los menores de 15 años los tiene a nivel nacional. Bueno, de aquí nos lleva a enfocarnos un poco en la población escolar. Esto es una comparación de la ENCODAT con los datos de escolares del panorama de 2014. Aquí está el comparativo. Aquí como que no cuadran, como que es muy diferente, o la intuición, yo que manejo números diría yo, oye, pero estuve revisando aparte la ENCODAT, por eso también tengo esta percepción de que prácticamente todos los estudiantes, toda la población de 12 a 17 años son estudiantes, entonces ¿por qué está esta diferencia? Entonces lo que se me ocurría pensar, obviamente es meramente una hipótesis, es que aparte que son metodologías diferentes, y eso es un primer gran momento que hay que considerar que obviamente son metodologías diferentes, por eso no es fácil compararlas. Se hizo la encuesta de estudiantes del panorama en escuelas y la ENCODAT, el contexto es en hogares. Entonces, ¿qué se nos ocurre? Pues que en la encuesta es un poco más suelto el alumno para contestar y puede hasta sobreestimar, ¿no? En cambio, en el contexto del hogar, el primer contacto es con el adulto o un responsable de la familia y está presente al momento de contestar el adolescente, ¿no? Entonces, meramente una hipótesis que justifique tal vez esta diferencia, ¿no? Entonces, de aquí nos llevamos ahora a las cifras históricas de análisis de escolares desde el 97 a 2014. Aquí está el consumo en el último año y último mes de tabaco. Se pueden observar unos patrones más o menos parecidos. Hay una brecha constante entre estos dos patrones, que es en promedio es de 11.5% unidades porcentuales, con una tendencia primero constante, un descenso y después aumenta. Y esto nos lleva a suponer, se hizo un pronóstico y entonces estimamos que
esto pueda dar un estimado a la alza sobre las prevalencias para tabaco. Entonces, aquí es muy interesante el patrón porque hay un periodo muy largo en el que hay una tendencia al descenso. Entonces, esto nos debe llevar a preguntarnos qué es lo que sucedía o qué es lo que se hizo para que hubiera este descenso. Aquí hay algunas referencias sobre la ley y algunas políticas que se han establecido y que uno supone que son las que llevan este comportamiento, pero también entonces está la pregunta de qué sucedió a partir de 2012 para que aumente nuevamente el consumo de tabaco, ¿no?, en el último mes. Entonces, hay que identificarlo y hay que identificarlo rápidamente para poder incidir y cambiar y para que no se cumpla este pronóstico del modelo, ¿no? Para prevalencia de consumo de tabaco en el último año y último mes, hay algo muy parecido. Hay esta brecha que también es en promedio de 11.5 puntos porcentuales. Hay un aumento hasta 2006, después hay un descenso un tanto menos pronunciado, pero se espera que haya un descenso con una prevalencia de 46.5 para consumo de último año y de último mes 34.4. Nuevamente aquí hay que ver qué es lo que se hizo. Ahí están enumeradas la ley de IEPS, de no fumadores, de ley del tabaco, la General de Salud. Aquí para empezar está esta situación, ¿no?, de que está prohibido la compra y venta de tabaco y alcohol a menores y sin embargo están los valores de prevalencia interesantes, ¿no? Esto nos lleva a pensar obviamente que es en el ámbito familiar, donde yo creo que seguramente es donde más sucede el consumo, ¿no? Por último es el consumo de marihuana. Sí es muy claro, es pronunciado el incremento. Aquí uno de los panelistas dijo que era exponencial o podría ser de esa magnitud. Claro que sí lo es. Y ante la circunstancia de que se sigue debatiendo la legalidad del consumo, al parecer está todavía la población civil con esta duda, pero sabemos que la evidencia científica ha demostrado que no tiene uso de cura la marihuana, es meramente un paliativo, pero sin embargo continúa el debate y principalmente por el aspecto económico, que eso sabemos que eso mueve dinero y entonces eso es lo que hace que se ponga en debate aún, ¿no? El IAPA ha advertido este tipo de situaciones y ha propuesto proyectos de intervención y en particular este programa de intervención que se llama Tú Decides, no es sacado de la manga, esto ya llevó años, se ha hecho revisión sistemática, toda una metodología a seguir en la que se ha implantado en colaboración con la SEP este tipo de intervención de 5 sesiones, ya se llevó a cabo en 8 escuelas de manera dirigida a una delegación, Gustavo Amadero, con los grupos aleatorizados y la N que se juntó para primera medición, 974 alumnos, se están en el análisis. Ahorita voy a presentar algunos datos preliminares de este proyecto.
Aquí están los datos preliminares en cuanto a alcohol, tabaco y drogas ilegales. Están comparadas con el panorama estudiantil de los datos 2014 y los datos de Tú Decides, ¿no? Aquí, prevalencia de último año de alcohol del panorama decía 32.3, salió con Tú Decides 36.6, dado que se integra este valor en el intervalo de confianza o se tocan los intervalos, se intersectan, se consideran que son prácticamente semejantes, ¿no? En resumen, aquí está el gráfico, aquí está la tabla y los gráficos. En general, las prevalencias de los tres consumos son semejantes a lo que resulta en el panorama. En mediciones de último año y último mes, salen que las prevalencias estadísticamente son semejantes. Y por último, conclusiones y recomendaciones. Primero, que en México, o sea, a nivel nacional, sabíamos que el consumo de cualquier sustancia psicoactiva la iniciaban los varones. Sin embargo, a partir de los 80s, esta brecha se ha reducido y a partir del año 2000 se considera que el consumo técnicamente es igual entre hombres y mujeres. La segunda conclusión es que en la Ciudad de México, en el consumo de tabaco y alcohol, se tiene un inicio precoz para la Ciudad de México, mientras que para nivel nacional los tres consumos son de inicio precoz. La prevalencia de consumo y tabaco, de tabaco y marihuana en escolares presenta un aumento en los próximos años, mientras que el consumo en alcohol tiene una ligera baja. Como recomendaciones, continuar con esta difusión científica que interprete la realidad del consumo, enfocada para la prevención y dirigida a los infantes. Identificar cuáles son las intervenciones exitosas para tratar de adecuarlas al contexto nacional o de cada una de las entidades, ¿no? Y ante esta problemática multifactorial y también compleja, obviamente necesita una solución de del mismo tamaño, compleja y multifactorial. Es decir, que se necesita la participación de todas las entidades y de la sociedad civil, ¿sí? Eso es todo. Gracias.